¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver el tema de reacciones químicas orgánicas. Vamos a comenzar con las reacciones de adición. Este es un tema que únicamente es para el área 2. Para poder comenzar con el tema, deben de recordar que los alquenos y los alquinos se clasifican como hidrocarburos insaturados. Esto significa que aún podemos adicionarles más átomos. Recuerden que los alquenos tienen doble enlace y los alquinos tienen triple enlace. Si nosotros rompemos ese doble enlace o ese triple enlace, pues hay espacio disponible para que podamos agregar más átomos. Y de esa forma estaríamos saturando al alqueno y al alquino. Entonces, alquenos y alquinos sufren o experimentan reacciones de adición. Por ejemplo, aquí tenemos un alqueno, aquí está el doble enlace. Entonces, si nosotros rompemos uno de estos enlaces, se pierde este doble enlace, pero el carbono ya no cumpliría con su octeto. Recuerden que el átomo de carbono es uno de los átomos que necesariamente necesitan cumplir con su octeto. Ese octeto lo cumplen con estos 4 enlaces, pero si nosotros rompemos uno, ya no cumplen con ese octeto, entonces necesitamos adicionar átomos para que recuperen esos electrones y puedan cumplir con su octeto. Algo que deben de recordar es que el carbono siempre debe de tener 4 enlaces, siempre. No importa si son enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, pero siempre deben de ser 4. Por ejemplo, aquí este carbono que tiene un doble enlace, observen que tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. No importa que esté acomodado como doble o como triple, pero siempre deben de ser 4. ¿Por qué? Para cumplir con su octeto. Entonces, aquí dice, en estas reacciones, los enlaces de tipo pi, que son menos estables que los enlaces de tipo sigma, se rompen y se forman nuevos enlaces sigma en los átomos que se adicionan. Recordemos que cuando tenemos un doble enlace, uno de estos enlaces es un enlace de tipo pi que es menos estable, o sea, este enlace es el reactivo, y el enlace de tipo sigma es un enlace más estable. Esto es para un alqueno, pero recuerden que cuando hay un alquino, los extremos son enlaces pi y el enlace de en medio es un enlace de tipo sigma. Entonces prácticamente aquí lo que vamos a hacer es únicamente a nuestro alqueno le vamos a quitar un enlace, o sea el pi, y ahí entre esos dos carbonos vamos a adicionar átomos nuevos. Es prácticamente lo que vamos a hacer aquí. Esas son las reacciones de adición. Entonces vamos a ver cómo es el modelo general de una reacción de adición. Entonces aquí tenemos al alqueno, le vamos a adicionar a XY y observen que para escribir el producto la estructura del alqueno va a seguir siendo exactamente la misma. La única diferencia es que no tendrá el doble enlace. Este enlace que tenemos aquí desapareció. Recuerden que cuando hay un doble enlace, el de arriba es un enlace de tipo pi y como es poco estable, este enlace es el que se rompe. Entonces aquí ya no está el pi, pero este enlace que sigue aquí es el enlace sigma, el más estable. Ahora, como estos átomos de carbono ya no cumplen con su octeto, forzosamente en estos dos átomos de carbono es en donde vamos a adicionar a X y a Y para que vuelvan a cumplir con su regla del octeto. Entonces aquí adicionamos a X y a Y. Ahora, ¿quién es X y quién es Y? Si XY es una molécula de agua, estarán de acuerdo que esto es agua, H2O, esta es una reacción de hidratación. Si X y Y es un halogenuro de hidrógeno, es una hidrohalogenación. O pueden verlo como un hidrácido si quieren verlo así. Si X y Y es un halógeno, recuerden que la X es en química orgánica significa que es un halógeno de la familia 7A, entonces es una reacción de halogenación. O si X y Y son dos átomos de hidrógeno, pues es una reacción de hidrogenación. Entonces estas cuatro reacciones que tenemos aquí son reacciones de adición. Vamos a comenzar con la reacción de hidratación. Hay algo que se conoce como regla de Markovnikov. Esta regla en sí no es que se las pidan en el examen, pero se las pongo aquí para que ustedes entiendan el porqué de los productos que vamos a escribir.
En el examen es mucho más sencillo porque ya les dan los productos ya escritos, ya cada inciso tiene un producto, nada más tienen que seleccionar el correcto, que es lo que les voy a enseñar aquí. Pero para que entiendan por qué escribí ese producto, les voy a mencionar a grandes rasgos de qué habla esta regla. Entonces dice, cuando un alqueno asimétricamente sustituido reacciona con un halogenuro de hidrógeno, recuerden que el halogenuro de hidrógeno es el HX, el hidrógeno se agrega al carbono que tenga el mayor número de hidrógenos y el halógeno, que es la X, se agrega al carbono que tenga el menor número de hidrógenos. Prácticamente hidrógenos con hidrógenos. La X, que es el halógeno, en donde haya menos hidrógenos. Entonces, esta regla se va a cumplir justamente para la hidrohalogenación, que es adicionar el haluro de hidrógeno, o para la hidratación, que es adicionar la molécula de agua. Entonces, esta regla se aplica para estas dos tipos de reacciones. Vamos a comenzar con la reacción de hidratación. En la hidratación se va a hacer reaccionar un alqueno con agua y esto nos da como producto un alcohol. Entonces aquí probablemente les podrían preguntar de una forma teórica cuál es el producto de la hidratación de un alqueno, pues ya saben que es un alcohol. Entonces dice, la adición de agua a una molécula se llama hidratación, por lo que se puede decir que un alqueno se hidrata en presencia de agua, pero también debe de haber un ácido presente. Esto del ácido es un poquito más de información extra que realmente no se las piden, pero a lo que yo quiero dar a entender es que si nosotros tenemos el alqueno con el agua así solos, la reacción no ocurre. Esa reacción va a ocurrir siempre y cuando haya un medio ácido. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos al propeno, aquí está el doble enlace, y le vamos a adicionar agua en un medio ácido. Observen que la estructura de nuestro alqueno es exactamente la misma, son 3 carbonos, y nada más la parte reactiva de la molécula pues es en donde está el doble enlace. Este carbono y este carbono son los que van a adicionar al agua. Ahora recuerden que la regla de Markovnikov nos dice que el hidrógeno se va al carbono que tenga más hidrógenos. Entre este carbono y este carbono están de acuerdo que este es el que tiene más hidrógenos porque tiene 2. Este carbono solo tiene un hidrógeno. Entonces el hidrógeno del agua se va con el CH2 y nos queda CH3 y el OH se queda con el CH. Y este es nuestro producto que ya es un alcohol. Aquí tenemos otro ejemplo. Ustedes ya saben que para identificar su producto, la estructura de nuestro alqueno no cambia, va a ser exactamente la misma estructura. ¿Qué es lo único que van a hacer? Lo único que se hace es que van a quitar el doble enlace y en uno de estos carbonos van a agregar al hidrógeno y en otro van a agregar al OH. Entonces aquí tenemos al producto. Ahora, aquí nada más podemos observar el OH. ¿Por qué? Ustedes saben que este carbono de aquí, pues es este carbono de aquí. Aquí agregamos al OH. Y el hidrógeno se tuvo que haber agregado en el otro carbono del doble enlace. Pero aquí no se observa. Entonces, si se dan cuenta, los hidrógenos no se escriben. Ustedes ya deben de tener claro que aquí hay hidrógenos que no se pueden observar. Por ejemplo, ahora tenemos este de aquí. Está nuestro alqueno, aquí está el doble enlace, vamos a adicionar agua. Ya saben que la estructura se escribe exactamente igual, pero sin el doble enlace. El hidrógeno, en este caso, lo vamos a adicionar en este carbono de aquí. Y el OH lo vamos a adicionar en este carbono de aquí. Entonces el producto que nos queda es este. El hidrógeno lo adicionamos aquí porque hay más hidrógenos. Y el OH, como aquí hay menos hidrógenos, aquí se adicionó. Esa es la regla de Markovnikov. Recuerden que no nos vamos a centrar tanto en esa regla, más bien tienen que identificar el producto. Nada más observen que la estructura es exactamente la misma. Tenemos la misma estructura, pero nada más le quitamos el doble enlace y agregamos el OH. La siguiente reacción es la hidrohalogenación. Entonces, prácticamente a un alqueno le vamos a adicionar un haluro de hidrógeno, que puede ser HF, HCl, HBr o HI, y como producto obtenemos un haluro de alquilo. Entonces, tenemos este ejemplo. Aquí está el eteno,
y le vamos a agregar HCl. Ajá. Recuerden que el hidrógeno se va con un carbono y el cloro se va con otro carbono y quitamos el doble enlace y prácticamente todo sigue igual. Entonces nuestro producto es el cloroetano. Ajá. Aquí CH2 es este CH2, este CH2 es este CH2. Entonces observen que nada más agregamos hidrógeno y cloro. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos al ciclohexeno, es nuestro alqueno, le vamos a agregar el HI. Entonces recuerden que para el producto la estructura del alqueno se escribe exactamente igual, pero sin el doble enlace. Y en uno de estos carbonos que tenía el doble enlace van a agregar al halógeno, y aquí en el otro carbono que no se ve nada, ustedes ya saben que el hidrógeno se adicionó ahí, pero no se escribe. Eso deben de recordarlo muy bien. Por ejemplo, ahora tenemos al 1-buteno y le vamos a adicionar HCl. Entonces, recuerden que por la regla de Markov-Nikov sabemos que el hidrógeno se va al carbono que tiene más hidrógenos. Entre este carbono 1 y este carbono 2, ¿quién tiene más hidrógenos? Pues están de acuerdo que es el 1 porque tiene 2 hidrógenos y el carbono 2 tiene un solo hidrógeno. Entonces el hidrógeno se va para acá y el cloro se va para acá, para el carbono 2. Entonces observen que en el producto el alqueno tiene la misma estructura. Son 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Solo que quitamos este doble enlace. Aquí de hecho ya no se ve el enlace sencillo. Pero en este carbono 1 se adicionó el hidrógeno, ahora es CH3. Y en este CH se adicionó el cloro. Y este es el que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos al 2-penteno. Aquí está el doble enlace y le vamos a adicionar HCl. Este ejercicio vino en el examen de febrero del año 2019, si mal no recuerdo, y les pedían seleccionar el producto. Entonces ustedes ya saben que para escribir su producto van a poner la misma estructura de su alqueno sin el doble enlace. Entonces aquí lo tenemos. Ustedes ya saben que en uno de estos carbonos se tiene que adicionar el cloro y en el otro carbono se tiene que adicionar el hidrógeno que no se ve. Todo se centra en esta partecita del doble enlace. Ahora vamos a ver la reacción de halogenación. A un alqueno le vamos a adicionar un halógeno que normalmente va a ser bromo o cloro molecular. Y esto nos da como producto un dihalogenuro vecinal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro alqueno, que es el propeno. Aquí tenemos dos átomos de bromo. Entonces, prácticamente lo que ocurre es que un bromo se va a este carbono y el otro bromo se va a este carbono y quitamos ese doble enlace. Entonces, el producto es el siguiente. Tenemos los tres carbonos y en uno se adiciona un bromo y en el otro se adiciona el otro bromo sin ese doble enlace. Por ejemplo, este de aquí, tenemos al mismo propeno, ahora vamos a adicionar cloro. Observen que en el producto se quitó únicamente el doble enlace, todo sigue igual excepto ese doble enlace. Y en uno de estos carbonos que tenía el doble enlace se adiciona un cloro y en el otro carbono se adiciona el otro cloro. Por ejemplo, aquí tenemos al 4-metil-2-penteno. Observen que vamos a adicionar bromo y el producto es exactamente igual. Tiene esta forma como dos montañitas y un pico hacia arriba. Aquí están las dos montañitas y un pico hacia arriba, pero ya no está este doble enlace. Ustedes ya saben que quitan el doble enlace y en uno de estos carbonos que tenía el doble enlace se adiciona un bromo y en el otro carbono se adiciona el otro bromo, que son estos dos de aquí. Por ejemplo, el 3-metil-1-buteno. Entonces ya saben que el producto se dibuja exactamente igual sin el doble enlace. En este carbono que tenía un doble enlace adicionamos un bromo, que es este de aquí. Y en este otro carbono que tenía doble enlace adicionamos al otro bromo. Por ejemplo, aquí tenemos al cicloocteno. Vamos a adicionar cloro. El producto se escribe exactamente igual que el reactivo. Quitamos el doble enlace, en este carbono adicionamos un cloro y en el otro carbono adicionamos al otro cloro. Ahora está la reacción de hidrogenación,
que prácticamente es una reacción de reducción en química orgánica. Y este es muy sencillo. Aquí vamos a un alqueno le vamos a adicionar un hidrógeno molecular y esto nos produce un alcano. Entonces, dice, en presencia de un catalizador metálico, como platino, paladio o níquel, se adiciona hidrógeno H2 al doble enlace de un alqueno y se forma un alcano. La reacción de hidrogenación es una reacción de reducción, y como requiere de un catalizador metálico, como platino, paladio o níquel, se conoce como hidrogenación catalítica. Catalítica es justamente de que requiere de estos metales como catalizador. Entonces, por ejemplo, aquí de un alqueno, que en este caso tenemos al etileno, le vamos a adicionar hidrógeno, está el H2, en presencia de alguno de estos metales, y nos da el etano. Observen que son los dos átomos de carbono que teníamos, rompemos el doble enlace y agregamos los dos hidrógenos. Entonces este es el más sencillo de todos. Por ejemplo, aquí tenemos al ciclohexeno. El producto se escribe exactamente igual, pero le quitamos el doble enlace. Y aquí, si se dan cuenta, ya no se pone nada porque ustedes ya saben que los hidrógenos que realmente sí se agregaron no se escriben. Estos dos hidrógenos están aquí y aquí, pero no se escriben. Por ejemplo, el 2-metilpropeno. El producto se escribe exactamente igual como una Y, pero quitamos el doble enlace y por supuesto aquí vamos a agregar un hidrógeno y aquí agregaríamos el otro hidrógeno. Entonces este es el producto, el 2-metilpropano. Por último tenemos al 2-hexeno. El producto lo escribimos igual, pero sin el doble enlace. Y tenemos al hexano. Aquí, que estaba el doble enlace, agregamos un hidrógeno y aquí agregamos otro hidrógeno. Bueno, chicos, aquí termina esta parte de reacciones de adición. Les debe de quedar muy claro, ya que normalmente sí viene en el examen este tipo de reacciones. Y aparte, para cuando veamos polímeros, vamos a ver que va a ser la misma idea de romper el doble enlace y toda la estructura sigue exactamente igual. Entonces este video es muy importante que lo entiendan.